Vamos a mirar entonces ahorita cuando tengo condicionales con múltiples condiciones. Es decir, yo puedo evaluar más de una cosa en un condicional. Para este caso debo tener en cuenta la lógica booleana, las tablas de verdad. En este caso tengo una variable A, una variable B, o más bien una condición A y una condición B. Y la lógica booleana me dice que en el caso de la AND, este doble ampersand es el símbolo de la AND. Cuando las dos condiciones son verdaderas, la respuesta es verdadera. Del resto siempre es falsa. Mientras que para la O siempre es verdadera, excepto cuando las dos condiciones de entrada son falsas. Y de esta manera yo puedo agrupar esas condiciones en un condicional, ¿sí? Utilizando esos operadores lógicos. El flujo del programa va a ser similar a lo que ya hemos venido trabajando, solamente que aquí voy a evaluar dos condiciones. Vamos a hacer entonces un programa que defina tres números enteros, A, B y C. El programa debe mostrar un mensaje que indique si B está comprendido entre A y C, asumiendo que siempre A es menor que C. Es decir, debo hacer un programa que me diga si esta B está entre A y C. Por facilidad vamos a asumir siempre que A es menor que C. Entonces hay que saber si el B está entre el 12 y el 20 o si está por fuera de este rango. Lo primero es entonces hacer mi diagrama de flujo, ya lo tengo hecho. En este caso defino tres números enteros, A, B y C. Aquí leo unos valores cualquiera para el ejemplo. Y aquí paso a hacer la pregunta. Aquí pregunto, B es mayor que A y B es mayor que C. Si esta es verdadera y esta es verdadera, significa que toda la condición es verdadera y se va a ir por el camino del sí. En este caso estoy preguntando si B, que es 15, es mayor que 12 y 15 es menor que 20. Si yo lo miro aquí en la grafiquita, simplemente estoy diciendo si este 15 está mayor que este 12 y menor que este 20. Como la respuesta es que sí, entonces se me va a venir por este camino, luego cierra y viene a el programa terminado. Si alguna de las dos no se cumple, es decir, si B fuera menor que A, si estuviese por acá, si fuera por ejemplo 11, en ese caso la primera no se cumple, B no sería mayor que A. No importa que B sea menor que 20, porque ya la primera no se cumple, entonces se me va a ir por el camino del no. Caso contrario, si B fuera mayor que C, estaría por acá a la derecha, se cumpliría que B es mayor que A, porque al ser mayor que C también es mayor que A, pero no se cumpliría que B sea menor que C. En ese caso, se me iría por el camino del no, diría que B no está entre A y C, cerraría y pasaría al programa terminado. Entonces vamos a ver acá cómo se escribe ese código. Bien, entonces en este caso voy a definir mis tres variables A, B y C y le voy a dar los valores que están indicados para el ejemplo. Aquí entonces abro mi condicional, entonces voy a ponerle aquí si A es mayor, perdón, B es mayor que A y B es menor que C. Entonces en este caso, aquí tengo mi condicional compuesto, donde esto me indica la I. Una buena práctica es agrupar estos operadores. Cuando tenemos operaciones más complejas, se hacen difíciles de leer. Yo les voy a poner a estos unos paréntesis para agruparlos. No son estrictamente necesarios, pero a veces facilitan la lectura. Entonces ya sé que es si se cumple esto y se cumple esto que tengo acá. Entonces en el camino del sí tengo imprimir que B está entre A y C. Entonces aquí tengo imprimir B está entre A y C. Y si no, aquí empieza mi camino del no, entonces y si no, aquí le digo imprimir B no está entre A y C. Y aquí se me cierra
toda esta condición se me cierra aquí, es este bloquecito de cierre, y le imprimo programa terminado. Entonces, este es el código equivalente con un condicional con varias condiciones, en este caso con dos condiciones. Ahora aquí tenemos el camino de ejecución cuando se cumple que B está entre A y C, es decir, en este caso tendríamos este esquema que tenemos aquí. B está comprendido entre A y la C, entonces el camino de ejecución es el que se muestra. En este caso va a tomar por el sí y va a imprimir que B está entre A y C. Si yo lo miro acá, voy a activar el depurador, voy a poner el punto de parada en la línea 5, le doy play. Entonces vamos a mirar que aquí ya me quedaron mis tres variables A, B y C, y aquí voy a preguntar, ¿B es mayor que A? Como 15 es mayor que 12, la respuesta a este primer pedazo es que sí. Luego pregunto, ¿B es menor que C? En este caso 15 es menor que 20, la respuesta es que sí. Como aquí hay una y este es verdadero y este es verdadero, toda esta condición es verdadera, es decir, va a tomar por el camino del sí. Entonces si le doy saltar, vemos que pasa a la línea 9, me imprime B está entre A y C y debe pasar al cierre para luego proceder a programa terminado. Entonces vemos que ahí salta a programa terminado, le doy saltar y ahí ya me aparece programa terminado. Ese es el caso en el que B está entre A y C. Veamos ahora el caso en el que B está a la izquierda de A, es decir, si yo lo miro acá, en este caso tengo este ejemplo. Antes teníamos esto, 12, 15 y 20, la B estaba entre A y C. En este caso tengo B es 1, A es 5 y C es 10, aquí no se va a cumplir. Entonces vamos a cambiar acá, A es 5, B es 1 y C es 10. Aquí se muestra entonces en el diagrama de flujo el camino de ejecución que seguiría en este caso. Cuando llego a la pregunta, ¿B es mayor que A? La respuesta a eso va a ser que no, porque B no es mayor que A, 1 no es mayor que 5. En ese caso ya la segunda parte no me interesa porque aquí hay una condicional y. Entonces se me va a venir por el camino del no y me va a imprimir que B no está entre A y C. Pasa a cerrar y pasa a programa terminado. Entonces vamos a correrlo acá. Ahí está el punto de parada, le damos play. Saltar, saltar, perdón. Bien, entonces vamos a correrlo acá. Activamos el depurador, ahí está el punto de parada, le damos play. Vamos a darle saltar, ahí ya me apareció la A. Vamos a darle saltar, me aparece la B, y vamos a darle saltar y me aparece la C. Entonces, en este caso ya tengo mis tres variables A, B y C con los valores correspondientes. Lo que voy a hacer ahorita entonces es preguntar, ¿B es mayor que A? Como 1 no es mayor que 5, la respuesta a esto es falso. Como esta respuesta es falsa, la de acá pues prácticamente no me interesa. El condicional y dice que si al menos uno es falso, todo el condicional es falso. Entonces acá me va a tomar el camino del no y va a pasar a imprimir que B no está entre A y C. Le doy a saltar y aquí me pasó la línea 11. B no está entre A y C. Le doy entonces de nuevo saltar, allí me imprime que no está entre A y C. Cerro el condicional, paso de la línea 12 y va a imprimir programa terminado. Entonces, le damos play y imprime programa terminado. Ese es el caso entonces en el que no se cumple que B esté entre A y C. Finalmente tenemos otro ejemplo
la idea es hacer un programa que defina tres números enteros A, B y C, y el programa demostrará un mensaje indicando cuál de los tres números es menor. Hay que considerar la posibilidad de que hayan números iguales. Entonces, aquí vemos un diagrama de flujo de solución para ese ejemplo. De pronto es el diagrama más intuitivo que uno inicia a hacer. Generalmente, pues uno arrancaría preguntando primero si A es menor que B. Si esto se cumple, preguntar luego si A es menor que C. Entonces, si se cumplió que A es menor que B y A es menor que C, entonces el menor es A. Si se cumple que A es menor que B, pero A no es menor que C, entonces decimos que el menor es C. Digamos que así podemos ir como probando distintas condiciones. ¿Sí? En el caso de que A no sea menor que B, paso a preguntar si B es menor que C. Si esto se cumple, entonces el menor es B. Y si no se cumple, pues entonces yo paso a preguntar si B y C son iguales. Si no se cumple que A sea menor que B, tampoco se cumple que B sea menor que C, y tampoco se cumple que B y C son iguales, por descarte, C sería el número menor. Pero si no se cumple que A es menor que B menor que C, pero se cumple que B y C son iguales, puedo pasar a preguntar si A y C son iguales. Y en este caso, si A y C son iguales, imprimo que los tres números son iguales. Y si no, imprimo que B y C son los menores. Este diagrama de flujo pues está hecho con cianidados, de pronto como la forma más intuitiva en la que uno arranca a hacer esto. He marcado con colores los condicionales con sus correspondientes cierres. Digamos que aquí tengo estos cierres. Y pues vamos a pasar a hacer esto en processing. Entonces, ¿cómo se haría en processing? Entonces yo tengo acá void setup, defino mis tres variables A, B y C, y empiezo a hacer mi condición. Entonces la primera es A menor que B. Abro y pongo de una vez la llave de cierre. En el camino de sí, perdón, aquí me falta colocar los números. A igual a 12, B igual a 15 y C igual a 20. En este caso entonces, en el camino del sí de esta condición tengo otra condición, es decir, aquí tengo que hacerle si A menor que C. Abro y cierro. Y entonces en el camino del sí de esta otra condición tengo A es el menor. Entonces aquí le pongo println, A es el menor. Y en el camino del no lo que tengo es que C es el menor. Entonces aquí le pongo else. Entonces aquí le pongo println, C es el menor. Y fijémonos que después de esto se hace cierre. Ese cierre viene por este camino y ya llega a el fin de mi programa. Sí, es decir, si yo tuviera aquí la sentencia de programa terminado, vamos a meterla por aquí, un momentico, vamos a ponerle aquí programa terminado. Ahí está. Entonces, después del cierre de, fijémonos que aquí cierra el interior, que es el A menor que C. Cierro el interior, luego cierro el exterior y sigue programa terminado. Es decir, aquí termina el interior, aquí termina el exterior. Entonces aquí iría el println programa terminado. Entonces ya tengo el camino del sí para esta primera condición, es decir, acá ya tengo el camino del sí para esta condición. Ahora hagamos el camino del no. Entonces, para esta primera condición, en el camino del no, lo que tengo es esta otra pregunta. Aquí debo entonces abrir el camino del no. Y aquí abro la otra pregunta. Si B menor que C. Abro y cierro. Entonces, en el camino del sí, de esta otra condición, tengo que el menor es B. Println
B es el menor, y fijémonos que ella se cierra. Cierra al interior, cierra al exterior y pasa a programa terminado. Fijémonos que me fui por este camino que tengo acá. Entonces me voy por ese camino y ahí se cierra. Tengo entonces ya este camino del sí. Ahora en el camino del no de esta condición tengo esta otra pregunta. Es decir, aquí tengo que abrir el otro else. Y aquí haría si B es igual a C. Entonces en el camino del no, en el camino del sí, perdón, tengo este otro condicional, donde evalúo si A y C son iguales. Entonces aquí vuelvo y abro, si A es igual a C. Abro y cierro. En el camino del sí, de esta condición, tengo que imprimir que los tres números son iguales. Aquí le puedo poner ln, A, B y C son iguales. En el camino del no, que es este que tengo acá, imprimo que B y C son los menores. ln, entonces B y C son los menores. Y aquí cierro esta condición, es decir, aquí tengo el cierre. Luego de allí viene el cierre interno, el de B igual a C, luego el otro cierre, luego el otro cierre y luego viene a programa terminado, que es lo que estoy teniendo acá. Tengo los cierres y luego el programa terminado. Me falta el camino del no del B igual a C. Entonces fijémonos que la línea 24 es la que se cierra y Proceso sí me lo muestra con este B igual a C. Entonces aquí arranco el camino del no de B igual a C. En este caso, aquí imprimo C es el menor. Y listo, con eso queda terminado mi programa. Podemos hacer diferentes pruebas. Entonces vamos a probar, por ejemplo, tengo aquí 1, 12 y 20. En este caso debería decirme que el menor es A. Efectivamente, A es el menor. Vamos a poner aquí un 15 y debería decirme B es el menor. Eso está bien. Ahora vamos a poner aquí un 2 y debería decirme que C es el menor. Eso está bien. Vamos a ver qué sucede si A y B son iguales y mayores que C. En este caso me imprime C es el menor. ¿Qué sucede si son iguales y menores que C? Ahí me imprime B es el menor. En este caso realmente puede haber sido A o B, pero por la forma en cómo está hecho el diagrama me imprime que es B. Y ahora vamos a ver qué pasa si B y C son iguales y mayores que A. Me dice A es el menor, eso está bien. Ahora qué pasa si A es el mayor de los tres. Me dice B y C son los menores. ¿Y qué pasa finalmente si los tres son iguales? Entonces me dice A, B y C son iguales. Listo, entonces es un diagrama un poco enredado para el problema, pero generalmente es el que resulta cuando empezamos a resolverlo de esta forma. Vamos a ver otra forma para resolver este mismo problema. Aquí tenemos entonces una solución alternativa al problema. En este caso está hecho con un condicional if-else-if. Pues tiene un funcionamiento un poco distinto, pero cumple con el objetivo que es indicar cuál de los tres números es el menor. Entonces vamos a copiar este programa. Defino mis variables A, B y C. Y aquí empiezo preguntando primero por el caso más extremo, que es cuando son los tres iguales. Entonces aquí tengo la primera parte de la condición, la segunda parte de la condición, y entonces aquí va A igual a B
y A igual a C. Si se cumple que A es igual a B y que A es igual a C, entonces voy a decir que A, B y C son iguales. Aquí me faltó darle los valores numéricos a esto. A es 12, B es 15 y C es 20. Entonces fijémonos que ahí estoy en este lado de acá, cierra mi ejecución y digo programa terminado. Entonces donde cierra este if, voy a decirle aquí println programa terminado. Bien, ahora en el camino del no de esta primera condicional, pues voy a tener esta otra condición. Entonces aquí compruebo, primero como está en el camino del no y el punto de unión es el mismo, yo reconozco que es una else if. Entonces aquí voy a tener el bloque else if. Y aquí tengo dos condiciones unidas por una AND. Entonces aquí le digo, si A es menor o igual que B y A es menor que C, entonces yo aquí le voy a decir A es el menor, que es esta parte que tengo por acá. Entonces si la A es menor o igual que B y al mismo tiempo es menor que C, lo que yo sé es que al menos la A es menor. Vemos que aquí ya el bloque de cierre se me va, el camino se me va al bloque de cierre y pues ya eso lo tenemos. La siguiente condición entonces es tengo aquí otra AND y digo B es menor que C, perdón, B es menor o igual que A y B menor que C. En este caso voy a decir B es el menor. Listo, entonces tenemos esta condición de aquí. Entonces si B es menor o igual que A y menor que C, entonces B es menor. Entonces se me va al bloque de cierre y continuamos entonces por el otro lado. Fijémonos que acá en el otro lado yo no tengo una AND sino una OR. En ella es ejercicio pues entender por qué es una OR. En este caso entonces lo que voy a decir es que si aquí tengo esto y tengo una OR, si C es menor o igual que A o C es menor que B, en este caso voy a imprimir que C es el menor. Listo, entonces ese es un programa un poco más compacto. Si yo le doy correr ahí me debería decir que el menor es A. Entonces ahí me dice el menor es A. 12 es menor que 15 y que 20. Si A y B son iguales, pero menores que C, entonces vamos a ver, aquí me imprime que A sigue siendo el menor, 15 sigue siendo menor que 20. En este caso no me va a mostrar que B es igual que A. Ahora vamos a mirar cuando B es menor. Entonces, en este caso me dice B es el menor. Ahora vamos a ver qué sucede si B y C son menores que A. Entonces ahí me dice C es el menor. En este caso no me dijo que B era el menor, pero igual 1 es menor que 15. O sea, C sigue siendo menor. Y ahora vamos a ver qué pasa si C es menor que los dos anteriores. Ahí me debe decir C es el menor, eso está bien. ¿Y qué pasa cuando A y C son iguales y menores que B? Entonces ahí me dice C es el menor. ¿Y qué pasa finalmente cuando los tres son iguales? En este caso me dice A, B y C son iguales. Entonces fijémonos que esta es una solución alternativa al mismo problema, pues desarrollado con condicionales diferentes. Bien, entonces pues hemos mirado dos formas de resolver el mismo problema. De un lado tenemos condicionales if, else, if, y del otro lado tenemos condicionales anidados.
En general, pues para los problemas de programación nunca hay una solución única, y si bien el comportamiento de los dos programas para casos particulares es diferente, cumplen con el objetivo, que es decir cuál de los números es el menor. Para aquellos que quieren practicar un poco, aquí hay un reto adicional. La idea es realizar un programa que a 1 hora y unos minutos indique si el momento del día es la madrugada, la mañana, la tarde o la noche, teniendo en cuenta que el formato debe ser de 24 horas, es decir, el día empieza a las 0 y termina a las 23:59:59. La madrugada va desde las 0 horas hasta las 5:30 horas, la mañana va desde las 5:30 horas hasta las 12:30 horas, la tarde va después de las 12:30 horas hasta las 18:30 horas, y la noche va después de las 18:30 horas hasta las 23:59 horas. La idea entonces es tratar de resolver el ejercicio. Estaré montando la solución en un tutorial posterior. Muchas gracias, hasta pronto.